Serios incidentes se reportan al interior de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado para el mundo del Islam después de las ciudades de la Meca y Medina, y construida ciertamente sobre las ruinas del Templo de Salomón, un lugar de históricas tensiones entre árabes y judíos, y que hoy reporta al menos 300 palestinos detenidos y unas decenas de heridos, en un episodio que marca una escalada de tensiones en la zona y el inicio de uno de los años más violentos del último tiempo. El año 621, según el Corán, el arcángel Gabriel se le presentó al profeta Mahoma que estaba en la Meca y le llevó el Burak, una especie de caballo alado, un equino mitológico al estilo del Pegaso de los griegos, la cabalgadura celestial de los profetas del Islam, que lo llevó en un viaje espiritual al llamado lugar de postración más lejano, que literalmente se traduce como Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Mahoma murió a los 62 años el 632 y la Mezquita Al-Aqsa fue construida 60 años después, entre el 690 al 705. Desde entonces, por más de 1300 años, la mezquita se ha transformado en el tercer lugar más sagrado para el Islam, después de las ciudades de la Meca y Medina, y también una zona de tensiones y conflicto con Israel, no solo porque fue construida sobre las ruinas del Templo de Salomón, del primer templo de esa ciudad, sino también porque impide la construcción, para muchos israelíes, del llamado y prometido tercer templo de Jerusalén. Vaya embrollo. Actualmente la mezquita Al-Aqsa está administrada por una autoridad jordana, pero rodeada y patrullada permanentemente por la policía de Israel. Sea lo que sea, los incidentes que acaban de ocurrir, que no son los primeros al interior de la mezquita, ha provocado una escalada en el histórico conflicto árabe-israelí una vez más, porque las llamadas brigadas de Jenin lanzaron cohetes desde la franja de Gaza contra posiciones de Israel. La mayoría fue interceptado por la cúpula de hierro, que es el sistema de antimisiles de Israel. Pero uno, como podemos ver, cayó en una fábrica generando destrozos, miedo, pero no hay víctimas. Israel, por su parte, golpeó con dureza, como suele hacerlo en estas ocasiones, y atacó posiciones estratégicas palestinas en la franja de Gaza. En lo que va de este año, 92 palestinos y 15 judíos han muerto por este conflicto, una de las cifras más altas de fallecidos en los últimos años. La Liga de Países Árabes condenó el actuar de Israel al interior de la mezquita Al-Aqsa, especialmente durante el sagrado mes de Ramadán. Ramadán, que para los árabes simboliza el perdón de los pecados como si estuviesen quemados. Lamentablemente, amigos y amigas, hoy uno ve que muy pocas personas en el mundo se perdonan a sí mismas y a los demás
por los errores cometidos. Israel, por su parte, señaló que unos 400 palestinos ingresaron a la mezquita Al-Aqsa portando piedras y fuegos artificiales. Se atrincheraron en el lugar y después de orar hacia la Meca y de negociaciones infructuosas, procedieron a desalojarlos, como podemos ver. Afortunadamente, sin víctimas fatales. Amigos y amigas, llegado este momento, uno tiene que volver a plantearse el poder que tienen los símbolos en el control de las personas, especialmente los símbolos religiosos, políticos, patrióticos, ya que muchos de ellos sirven para eternizar los conflictos y las guerras, y también para separar a las personas, llevándolas a círculos viciosos de perdición que impiden la evolución de la conciencia y el desarrollo del potencial divino universal del espíritu humano.